Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien. Bueno, ya estamos llegando al final del derecho de las familias y hoy, en particular en esta clase, vamos a estudiar lo que se conoce como el sistema de representación y asistencia, la tutela y la curatela. En función de ello, es que vamos a ver un poco de normativa internacional, puntualmente lo que tiene que ver con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Vamos a referenciar la Ley de Salud Mental y vamos a estudiar puntualmente las normas de la tutela y de la curatela, sin perjuicio de tener presente que muchas de estas normativas se, se complementan con la bolilla siguiente que tiene que ver con la de niñez, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar porque la verdad que es mucho contenido, así que vamos a empezar a compartir pantalla para el PowerPoint que yo les preparé para la clase de hoy y empezar a entender un poquito a qué nos referimos con esta representación y asistencia, que es una de las cuestiones más importantes o de las modificaciones trascendentales que ha tenido nuestro Código Civil y Comercial, sobre todo por esto que la doctrina ha dado en llamar la constitucionalización del derecho privado, y esperen que voy a correr acá la imagen, así se ve, estoy viendo dibujitos, ahí está. Bueno, como les decía, sobre todo por esto que el adoptado en llamar la constitucionalización del derecho privado y por el impacto de eh, los tratados de derechos humanos en lo que tiene que ver con el derecho de las familias, ¿sí? Puntualmente, en este caso, en lo que refiere a la capacidad jurídica de las personas, bueno, en la capacidad jurídica de las. Y acá lo que nosotros tenemos que empezar a pensar, y quiero que por ahí la imagen sea como un disparador, ¿no? Y voy a achicarme yo, es en este nuevo paradigma de la discapacidad, en donde como el modelo social de la discapacidad ha, ha impactado gratamente en el último tiempo en el reconocimiento de las personas que tienen determinadas limitaciones, en donde se plantea o se parte de una esencia de capacidad y se considera que estas personas pueden tener su capacidad limitada o restringida para determinados actos. Esto surge del artículo 12 de la Convención Internacional de las Personas, de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y fíjense cómo estas imágenes hoy nos promueven un nuevo paradigma de la discapacidad, en donde ya la persona, por ejemplo, con síndrome de Down, no es una persona discapacitada o su capacidad se encuentra limitada, sino que podemos pensar en que de acuerdo a la realidad de ellos o de ellas, pueden llevar adelante determinados actos de la vida civil, pueden casarse, pueden estudiar, pueden formar sus propias familias y a lo sumo podrán incluso requerir de un acompañamiento, un sistema de apoyo, bueno, determinadas cuestiones que de acuerdo a la realidad que vivan estas personas se irán evaluando, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con este nuevo contexto o este nuevo paradigma de la discapacidad, porque justamente esta nueva perspectiva tiene que ver con los derechos humanos. Y en función de eso es que no podemos dejar de lado lo que nos dispone el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, y a partir de ahí utilizar esto como eje en todos los aspectos del derecho de las familias, ¿sí? Es así que el artículo 12 de esta Convención Internacional que yo les comentaba, es el que reconoce que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igual condiciones que las demás, dice el 12, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? El concepto jurídico de capacidad se pone en crisis a partir de una norma convencional que establece la capacidad jurídica plena y en un mismo pie de igualdad el de las demás personas, ¿sí?
entonces todas las personas tienen la misma capacidad jurídica. Y esto promueve un quiebre en lo que hace a este reconocimiento de los derechos humanos, porque nos vamos a correr de la perspectiva del criterio médico jurídico que determinaba la capacidad de las personas, ¿sí? Y lo que se hace es introducir lo que se conoce como el sistema de apoyos, en donde este sistema de apoyos lo que va a hacer es acompañar a las personas que van a tener su capacidad limitada a los fines de que puedan ejercer por sí mismas los derechos. En concordancia con ello, es importante que nosotros entendamos que, por ejemplo, el Código Civil de Vélez partía de un presupuesto de incapacidad jurídica, en donde había incapacidades absolutas y personas que tenían incapacidades relativas. ¿Qué quería decir? Que las incapacidades de hecho absolutas implicaba que las personas no podían ejercer sus derechos por sí mismas. Vélez consideraba que, por ejemplo, las personas por nacer, los menores impúberes, que eran los menores de 14 años, los dementes y los sordos mudos que nos sabían darse a entender por escrito, eran incapaces absolutos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no podían ejercer los derechos por sí mismos. En cambio, establecía un régimen de incapacidad relativa y preveía determinadas situaciones en donde, por ejemplo, los menores adultos, que eran aquellos mayores de 14 años, podían ejercer determinados actos jurídicos de la vida civil. Este sistema fue modificado en el Código Civil y Comercial en pos de esto que les comentaba yo, que tiene que ver con una normativa base, con un piso de igualdad reconocido por un tratado de derechos humanos, en donde yo parto de la plena capacidad de las personas. Y en este contexto es que tenemos la redacción, o la nueva redacción, en realidad yo digo nueva, pero en realidad el código ya tiene 5 años, con lo cual podríamos empezar a dejar de decirle que es nuevo, y empezar a pensar en cómo ha impactado nuestra sociedad estos 5 años en estas modificaciones, ¿no? En función de ello es que el artículo 22 establece que toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. Y la ley va a poder limitar esta capacidad. ¿Sí? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, después lo veremos. Y a la vez, el artículo 23 habla de la capacidad del ejercicio. ¿Y qué dice? Que toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto en las limitaciones que el código prevea o aquellas limitaciones que se van a poder establecer por una sentencia judicial y con la extensión que esta sentencia judicial tiene. En consecuencia con lo expuesto, ¿sí? Vamos a partir entonces del presupuesto de que toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos, con las excepciones que van a estar previstas en el Código Civil y Comercial y en la sentencia judicial. ¿Cómo va a ser un juez para poder limitar esta capacidad? Pues bien, va a tener que hacer un trabajo interdisciplinario. No es una cuestión arbitraria, sino que en pos de un trabajo interdisciplinario que se lleva adelante en los procesos judiciales, tales como la determinación de la capacidad, así se lo conoce el nuevo proceso en donde se determina la capacidad de una persona, se van a ofrecer determinadas pruebas, se van a llevar adelante determinadas pericias, que son las que van a colaborar en ver cuáles son las limitaciones que tiene esta persona. Entonces, la incapacidad va a ser respecto a esas limitaciones. Es decir, que una persona puede encontrar su capacidad limitada para determinados actos, pero para el resto de los actos que tenga que llevar adelante en su plena actividad o actividad civil, los va a poder llevar adelante sin ningún tipo de inconveniente. Esto es así en función también de las personas mayores de edad, con discapacidad psicosocial o con discapacidad intelectual, en donde
las normativas que prevé, las normas que se establecen en el Código Civil y Comercial, parten, como yo les decía, de la base de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha sido reconocida e introducida en nuestra legislación por la Ley 26378, particularmente el artículo 12, que siente este principio de capacidad jurídica que yo les leí hace un rato, y también han marcado un quiebre en lo que tiene que ver con la normativa local, la Ley de Salud Mental, es la Ley 26657. Y esta Ley 26657, en sus artículos 3, 5 y concordantes, parte también de este mismo presupuesto de la capacidad de las personas. El Código Civil y Comercial, entonces, ¿qué va a hacer? Va a establecer quiénes van a necesitar una representación a los fines del ejercicio de estos derechos, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a presuponer que tenemos incapaces de ejercicio. Estos incapaces de ejercicio, ¿quiénes van a ser? Van a ser las personas por nacer, las personas que nos cuentan con edad y grado de madurez suficiente, y acá, indefectiblemente, tenemos que pensar en, o lo vamos a relacionar puntualmente con la bolilla de niñez, en donde vamos a ver que no estamos hablando de una franja etaria, no hablamos más de menores impúberes o de mayores de 14 años, como establecía el Código de Vélez, sino que acá lo que importa es el entendimiento de las consecuencias del acto que se quiere llevar adelante. Y por último, la persona que va a ser declarada incapaz por sentencia judicial, pero con la limitación y con la extensión que prevea esa decisión judicial. Entonces, vamos a ver que vamos a tener personas incapaces de ejercer su capacidad jurídica y que esta incapacidad va a ser suplida por sus representantes. Ahora, este suplir por sus representantes no significa suplir la voluntad de los representados, ¿sí? Sino que ahora vamos a meternos un poco más en este tema y vamos a tener que romper con el binomio representante-representado, en donde la voluntad antes era la del representante, ¿sí? Ahora lo que se tiene que hacer es promover primero que la persona adquiera su plena capacidad de ejercicio, ¿sí? Su plena capacidad jurídica que pueda llevar por sí mismo adelante los actos. Y además, en este tema, vamos a ver que el artículo 100 del Código Civil y Comercial nos va a establecer cómo va a ser este sistema de representación, ¿sí? Entonces, vamos a pensar que respecto, y conforme, perdón, las imágenes que tenemos ahí en la filmina, vamos a tener un sistema de representación para las personas por nacer, un sistema de representación para los niños, niñas y adolescentes, y un sistema de representación para aquellos que van a ser declarados incapaces. Este sistema de representación y asistencia lo vamos a ver también plasmado en lo que se conoce como los apoyos y en la tutela y curatela, ¿sí? Fíjense que esto va a estar en el capítulo 10 y esto es sumamente importante porque este capítulo, que es el que va a tratar y que está titulado de representación, asistencia, tutela y curatela, como dice el título de la filmina, ¿sí? Acá vamos a partir de la necesidad, primero, de que las personas participen de los procesos y de que participen de la toma de sus decisiones y sobre todo de su derecho a ser oído. Acá no hay una vulneración o un borrar a la persona declarada incapaz, ¿sí? Sino que por el contrario, tiene que haber una promoción por parte del representante de motivar a través de las consideraciones necesarias que hayan evaluado las personas que hayan
tramitado, que hayan trabajado en este proceso de determinación de la capacidad jurídica, en pos de la recuperación, si es en el caso de un incapaz, si se puede, de un incapaz mayor de edad, estamos hablando, y si no, en esto que tiene que ver con la autonomía progresiva, ¿no? En donde los progenitores o los tutores y tutoras, los progenitores y progenitoras, en función de esta perspectiva de género que nosotros promovemos en todas las clases, van a ser quienes van a intentar llevar adelante los procesos necesarios para que la persona adquiera la plena capacidad. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver ahora? ¿Qué es lo que nos determina el artículo 100? Que es el que habla de la representación. El artículo 100 establece una regla general que dice que las personas incapaces van a ejercer por sí, a través de sus representantes, los derechos que no los pueden llevar adelante ellos. Es decir, que las personas incapaces ejercen por medio de sus representantes la voluntad, su propia voluntad, los derechos que no van a poder llevar adelante ellos mismos. Este sistema de representación tiene que ver, y yo lo puse así con mis propias palabras, con el actuar para y por el otro. ¿Qué quiere decir esto? Yo actúo por el otro, pero actúo para el otro. ¿Sí? Lo hago en pos de esto que yo les comentaba recién, que tiene que ver con intentar, buscar, promover la plena capacidad del representado. En el caso de los menores de edad, vamos a tener que el padre y la madre, el padre y o la madre, y madres y padres, que son los que ejercen la responsabilidad parental, son los que van a representar a estos niños, niñas y adolescentes. También en el caso de los tutores y las tutoras. Y el sistema de representación, en el caso de los incapaces mayores de edad, va a estar dado esta representación a través de lo que se conoce como los curadores y curadas. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué es lo que va a pasar con esta representación? No es que el representante va a hacer lo que quiere, sino que esta representación es una función y por lo tanto tiene que ser proporcional, adecuada, flexible y se tiene que ir modificando en pos de esto que yo les mencionaba recién, que es lograr la autonomía del representado, ¿sí? Entonces, acá no va a haber una relación de poder por parte del representante hacia su representado, sino que lo que tiene que hacer es actuar exclusivamente en pos de los intereses y de la persona del representado. O sea, la voluntad del representado es la que tiene la importancia y el sistema de representación que promueve el Código Civil y Comercial no reemplaza la voluntad del representado. Y a mayor autonomía, mayor posibilidades, menor la representación. Y esto es lo que ustedes también van a ver en la bolilla siguiente, en donde vamos a ver todo lo que tiene que ver con el sistema de promoción y protección de los derechos del niño y todo lo que tiene que ver con la autonomía progresiva y la niñez. Ahora, va a haber algunos actos que no van a estar alcanzados, perdónenme, por el sistema de representación, que van a ser aquellas cuestiones que tienen que ver con los derechos personalísimos o los atributos de la personalidad del representado que claramente no van a poder ser ejercidos por otra persona. ¿Caracteres o qué características tienen este sistema de representación? Ya habíamos dicho que es gradual y es revisable mediante sentencia judicial, ¿sí? Gradual justamente por esto, porque la idea es que a mayor autonomía, mayor representación, es flexible y proporcional. ¿Por qué? Porque va a estar limitada a esta capacidad que va a tener el sujeto
no es la suplencia de la persona en sí, sino que es a los fines específicos. Es excepcional cuando se trata de personas mayores de 13 años, ¿sí? Y reservada para supuestos extremos. Legal, ¿por qué? Porque esta ya está establecida por ley. Y es doble, ¿por qué? Porque acá también vamos a tener la intervención del Ministerio Público, que ya vamos a ver puntualmente lo que determina el artículo 113, ¿sí? Pero el Ministerio Público siempre va a intervenir en el ámbito judicial cuando haya menores de edad, personas declaradas excepcionalmente incapaces o con capacidad restringida, ¿sí? Entonces, aquí siempre va a estar la intervención del Ministerio Público. Por eso decimos que es doble. La actuación del Ministerio Público va a ser complementaria en el caso de los progenitores, por ejemplo, o también puede ser que a falta de progenitores, ¿sí?, el Ministerio Público sea el que tenga que accionar por sí mismo. Y ahí es cuando tenemos la acción principal, ¿no? O sea, la actuación principal del Ministerio Público. Bueno, y yo ya se les había planteado que la representación está sujeta en parte a un contralor judicial, ¿no? Digo, por ejemplo, cuando eh, hay un control de la tutela, se establece una rendición de cuentas, en el caso de los curadores lo mismo, o cuando existen algunas divergencias respecto de los menores de edad y sus progenitores, entonces ahí entra a un ámbito jurisdiccional las decisiones que puedan tomar las personas menores de edad en colisión con sus progenitores o progenitoras. Bien. ¿Quiénes van a ser los representantes entonces? El artículo 101 establece específicamente quiénes son los representantes. Y dispone, en el inciso A, dice que en el caso de las personas por nacer, los representantes son sus padres. Para mí, esta norma, este inciso, padece de una deficiencia que es que habla de sus padres y no de sus madres. En realidad tendría que ser de sus padres y o madres. De las personas menores de edad no emancipadas, otra vez dice sus padres. Y bueno, si faltan los padres, o ambos son incapaces, o están privados de la responsabilidad parental, o suspendidos en su ejercicio, el tutor que se les decía. Entonces, ya sabemos que en el caso de las personas menores de edad que no estén sujetas a una responsabilidad parental, o que los progenitores sean incapaces, o que estén privados de la responsabilidad parental, o suspendidos en su ejercicio, quienes los van a representar, estos menores de edad, van a ser los tutores. Y en el caso de las personas con capacidad restringida, él o los apoyos designados, cuando conforme a la sentencia, estos tengan representación para determinados actos. ¿Sí? Estamos hablando de personas con capacidad restringida. Y en el caso de las personas incapaces, vamos a tener que ver lo que dispone el artículo 32 y va a ser esta representación ejercida por el curador o la curadora. En pos de esto, tenemos que empezar a pensar qué son los sistemas de apoyo, ¿sí? O qué es lo que se denomina el apoyo. El apoyo es una asistencia que se le va a brindar a aquellas personas que tienen una determinada discapacidad. ¿Para qué? Para que puedan actuar de forma inclusiva dentro de la sociedad, desarrollando sus habilidades, buscando su funcionalidad, buscando un mejor desempeño para estas personas, ¿sí? Para que puedan llevar adelante sus actividades principales y regulares. ¿Quiénes pueden participar en este sistema de apoyo? Bueno, puede ser una asistencia personal, equipos y dispositivos tecnológicos, recursos auxiliares. Son ilimitadas las posibilidades de pensar en un sistema de apoyo, ¿sí?
¿Por qué? Porque acá podemos hablar de limitaciones eh, sensoriales, podemos hablar de limitaciones motrices, incluso hasta intelectuales, y quizás podemos pensar en un sistema de apoyo que permita que la persona interactúe en la sociedad no más que con un sistema de apoyo y no con una restricción a su capacidad o a su plena capacidad jurídica. ¿Cómo es el sistema de apoyos en el Código Civil y Comercial? El artículo 43 es el que va a determinar cómo es el sistema de apoyos y habla de el concepto, la función y la designación de el sistema de apoyo. Y dice, se entiende por apoyo cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a las personas que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. Las medidas de apoyo tienen como función la de promover la autonomía, facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de voluntad de las personas para el ejercicio de sus derechos. Es decir, que el artículo 43 ya me está determinando cómo tiene que ser este apoyo, en qué forma, qué es lo que tiene que hacer aquel que va a brindar este apoyo. Y lo más importante que tiene que hacer es promover la autonomía, facilitar la comprensión, la comunicación y sobre todo ejercer en pos de la voluntad del que está siendo apoyado. Y continúa el 43 diciendo, el interesado puede proponer al juez la designación de una o más personas de su confianza para que le presten apoyo. El juez debe evaluar los alcances de la designación y procurar la protección de la persona respecto de eventuales conflictos de intereses o influencia indebida. La resolución debe establecer la condición y calidad de las medidas de apoyo y, de ser necesario, ser inscrita en el registro del Estado Civil y capacidad de las personas. Hago acá una aclaración que me parece sumamente importante y que es algo que tenemos que nosotros como sociedad pensar y rever. Este sistema de apoyo también está pensado para lo que nosotros llamamos a los abuelos mayores, ¿no? A los adultos mayores. ¿Por qué? Porque antes había una persona que llegaba a una determinada edad y directamente se la consideraba y se le determinaba una curatela, quizás, y por ahí esa persona no la necesitaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ahí había determinados actos de la vida civil que los podía llevar sin ningún tipo de inconveniente, y la curatela implica una representación, no una asistencia, es decir, no un sistema de apoyo. Entonces, esto es sumamente importante para no suplir la voluntad de las personas que son adultos mayores, ¿sí? Bien, continúo. ¿Cómo surge el sistema de apoyos en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Claramente el sistema de apoyo que tiene nuestro Código Civil y Comercial está basado en esta convención, ¿no? ¿Qué dice el artículo 12, párrafo cuarto? Impone a los Estados partes la obligación de asegurar que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Por lo tanto, este sistema de apoyo no está librado al azar. En el momento en que hay un sistema de apoyo, acá lo que vemos es una de las características o caracteres que es que está sujeto a revisión. ¿Sí? Personas que están sometidas a una limitación en su capacidad jurídica o que están sometidas a un sistema de apoyo, no están libradas al azar, tienen un control jurisdiccional. El Código Civil y Comercial, en el artículo 102, me habla de la asistencia y dice, las personas con capacidad restringidas y las inhabilitadas son asistidas por los apoyos designados en la sentencia respectiva y en otras leyes especiales.
Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Yo voy a tener que iniciar este proceso de determinación de la capacidad jurídica, y en este proceso promoveremos o estableceremos o ofreceremos las distintas opciones de apoyos que pueda tener una persona o que pueda necesitar una persona. ¿Tiene que ser un sistema de apoyo, un único sistema de apoyo? No, pueden ser varios, ¿sí? Varios en función de las necesidades de la persona. Y acá es donde además vamos a ver cómo juega el Ministerio Público. Por eso yo no me quería detener anteriormente porque lo íbamos a ver después. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que en todos estos sistemas, ya sean los de representación o en los sistemas de apoyo, vamos a tener la figura de lo que nosotros conocemos como el asesor de menores e incapaces. A mí la palabra menores no me gusta. ¿Por qué? Porque los menores vienen asociados a la minoridad y la minoridad tiene que ver con una disminución. Yo creo que a lo sumo es el asesor de incapaces o de los menores de edad. Hay que buscarle una vuelta de tuerca a este término que hoy tiene el Ministerio Público respecto a esta figura que cumple un rol muy importante dentro de los procesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener que el Ministerio Público, su actuación, va a estar dada de una manera complementaria o de una manera principal. Esto es lo que nos establece el artículo 103, que dice la actuación del Ministerio Público respecto de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida, y de aquellas cuyo ejercicio de capacidad requiera de un sistema de apoyos, puede ser en el ámbito judicial, complementaria o principal. Va a ser complementario cuando se encuentren involucrados intereses de personas de menores de edad, incapaces y con capacidad restringida, y la falta de intervención de este Ministerio Público trae aparejada la nulidad del acto. ¿Sí? Entonces, por eso siempre cuando ustedes hagan un proceso judicial de este tipo, van a ver que ante el pedido de una determinación de la capacidad, va a haber un traslado al asesor de incapaces. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver con este artículo 103. El asesor de incapaces tiene la obligación de velar por los intereses de la sociedad. Y aquí es donde se distingue o se diferencia del rol que ocupa la defensa técnica de los abogados o abogadas, incluso en el caso de los menores de edad, ¿no? En donde podamos tener la intervención del asesor de incapaces, pero además la designación de un abogado del niño, niña, adolescente. Cuando además va a ser principal la intervención del Ministerio Público, cuando los derechos de los representados estén comprometidos y haya una inacción de los representantes, cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes, cuando carecen de representante legal, es necesario proveer de esa representación, ¿sí? Y en el ámbito extrajudicial, el Ministerio Público actúa ante la ausencia, carencia o inacción de los representantes legales cuando están comprometidos los derechos sociales, económicos y culturales. Entonces, el artículo 103 es el que nos va a determinar cuál va a ser la actuación que va a tener el Ministerio Público. La función esencial, entonces, como yo les decía, es representar con todas las facultades y los deberes que le impone la ley, pero no va a asistir a la persona vulnerable. Y acá es radical la diferencia con el abogado defensor. Es más, la representación del Ministerio Público cesa de pleno derecho cuando cualquier persona sujeta a un proceso judicial cumple 18 años y adquiere la mayoría de edad. O cuando se rehabilitó la persona declarada incapaz, ¿sí? Entonces esto también nos marca la diferencia que existe respecto de la defensa técnica que puede ejercer un abogado de la matrícula o, por ejemplo, el abogado o abogada de los niños, niñas y adolescentes. Bien, habiendo entonces ya establecido o estudiado cómo es el sistema de representación y de asistencia,
vamos a adentrarnos puntualmente en lo que se conoce como la tutela, ¿sí? Que acá está, se los había tapado yo. ¿Cuándo vamos a hablar de tutela o qué es la tutela? Borda la define como en su dice Borda, en su esencia la tutela es una institución de amparo que se procura dentro de lo que humanamente es posible que alguien llene el vacío dejado por la falta de los padres, que cuide del menor, velando por su salud moral, atendiendo su educación, administrando sus bienes, que supla su incapacidad, llevando a cabo los actos que el menor no puede realizar por la falta de aptitud natural. A ver, a mí acá hay muchas cuestiones que me hacen ruido respecto a esta definición de la tutela, porque, bueno, habla de padres y no de madres, porque habla del menor y no habla del menor de edad, ¿sí? Pero sin perjuicio de eso, nos marca esta institución de cuidado que tiene que tener el tutor o la tutora, ¿sí? Ante un vacío que está o que fue dejado por las circunstancias que fuere, por sus progenitores o sus progenitoras. ¿Y qué va a tener que ver con qué? Con el cuidado, con la protección, con llevar adelante la educación, con la administración de los bienes del niño, niña o adolescente que esté sujeto a la tutela. Entonces, se va, como yo ya les decía, va a tender al cuidado, a la asistencia y la participación, promoviendo la autonomía personal. Esto que van a ver más adelante, que se conoce como la autonomía progresiva, ¿sí? Promover la capacidad de los niños, niñas, adolescentes. ¿Para qué? Para que puedan llegar a ejercer su plena capacidad civil. El anteproyecto también nos decía que la definición de tutela también se modifica, subrayando que se trata de una figura tendiente a brindar protección a la persona y bienes de un niño, niña, adolescente que no ha alcanzado la plena capacidad civil. ¿Cuál es una de esas características? Primero que es subsidiaria. ¿Por qué? Porque entra en juego la tutela cuando hay una privación de la responsabilidad parental, o sea que hay una circunstancia que hace que sus progenitores o progenitoras estén privados de la responsabilidad parental, o cuando esta responsabilidad, o cuando cesa la responsabilidad parental, por ejemplo, en la causal de muerte, ¿sí? Es decir, hay niños, niñas, adolescentes que pierden a sus padres o sus madres. Entonces, en este caso, estos niños y adolescentes van a quedar sujetos a un régimen de tutela. Es representativa, es obligatoria y es irrenunciable conforme establece además el artículo 101. El artículo 104 del Código Civil y Comercial es el que nos va a determinar cuál es el concepto de la tutela. Me voy a correr acá, ¿sí? En esta imagen a mí que me gusta mucho, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el asistir, con el agarrar, con el tomar, con el colaborar. Dice, la tutela está destinada a brindar protección a la persona y bienes de un niño, niña o adolescente que no ha alcanzado la plenitud de su capacidad civil, cuando no haya persona que ejerza la responsabilidad parental. Se aplican los principios generales enumerados en el título séptimo del libro segundo, que van a ser aquellos que van a estar establecidos para la responsabilidad parental. Sigue diciendo el 104, si se hubiera otorgado la guarda a un pariente de conformidad con lo previsto en el título de la responsabilidad parental, la protección de la persona y bienes del niño, niña y adolescente pueden quedar a cargo del guardador por decisión del juez que otorgó la guarda, si ello es más beneficioso para su interés superior. En igual sentido, si los titulares de la responsabilidad parental delegaron su ejercicio a un pariente. En este caso, el juez que homologó la delegación puede otorgar las funciones de protección de la persona y bienes de los niños, niñas y adolescentes a quienes los titulares delegaron su ejercicio. En ambos supuestos, el guardador es el representante legal del niño, niña y adolescente en todas aquellas cuestiones de carácter patrimonial. Es decir, que el 104 ya nos va a brindar no solamente el concepto, ¿sí?, sino cuál es el ejercicio de la tutela.
Es decir, ¿qué es lo que va a tener que hacer el tutor o la tutora en pos del interés superior de los niños, niñas y adolescentes? ¿Qué principios se aplican? Bueno, por supuesto, y no hay duda, que van a estar en juego los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, como decía el 104, se aplican los principios generales enumerados en el título séptimo. Estos son los principios generales, como yo les decía, de la responsabilidad parental. ¿Cuáles son? El interés superior del niño, la autonomía progresiva del tutelado conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía, disminuye la representación. Y el derecho de los niños a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. Esto es sumamente importante, porque fíjense el rol que ya el 104 le da a los niños, niñas y adolescentes. O sea, cómo se plasma la constitucionalización del derecho privado en cada uno de los institutos del derecho a familia. ¿Sí? Bien. Y acá vamos a tener, y acá me voy a ocultar de nuevo, a lo que se conoce como la figura del guardador. ¿Por qué? Porque ya el mismo 104 nos está hablando del guardador, ¿no? ¿Quién es este guardador? Este guardador es a quienes, por ejemplo, los progenitores pueden delegarle por razones fundadas debidamente y en función de este interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la responsabilidad en un tercero. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta en esta figura del guardador, que también ya lo establece el 104, la escucha del niño? Esta delegación va a tener que estar homologada judicialmente. Puede ser delegada a un pariente o no, puede ser un referente afectivo del niño, niña, adolescente, qué sé yo, supongamos una madrina, un padrino, alguien que sea sumamente importante, por eso decimos un referente afectivo en la vida, y no solamente pensar en los vínculos de parentesco, ¿sí? Sino que por ahí este niño, niña, adolescente tiene una relación de socioafectividad y de cercanía con una persona que no tenga un vínculo de parentesco. Y también va a poder ser tomada en cuenta a los fines de la delegación. El plazo que se va a establecer va a ser por un plazo máximo de 1 año, que va a ser prorrogable por igual periodo. ¿Y por qué dice que va a ser prorrogable por igual periodo? Porque el código tiene por esencia que la figura de la guarda sea limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella persona que esté sujeta a una guarda finalmente sea adoptada por alguno de los institutos, adoptada en estos términos, digo, no adoptada, que sea, no me sé la palabra, que sea, que se continúe el proceso por alguno de los institutos que prevé el Código Civil y Comercial. En este caso, la tutela. Llegado el momento, podrá ser incluso la adopción, ¿sí? Pero en principio la idea es que un niño no esté más de 1 año, prorrogable por otro año más, en un periodo de guarda, ¿sí? Bien. Y acá la pregunta que nos va a surgir es, ¿qué sucede con el progenitor afín? ¿Sí? Yo se las voy a dejar para que ustedes la piensen en pos de lo que ya estudiaron respecto de la responsabilidad parental, ¿sí? ¿Qué sucede en estos casos con el progenitor afín? ¿Cuáles van a ser las características, los caracteres de esta tutela? El artículo 105 establece que la tutela puede ser ejercida por una o más personas conforme a aquello que más beneficia al niño ni al adolescente. Si es ejercida por más de una persona, las diferencias de criterio van a estar sujetas a un discernimiento judicial, ¿no? Con la debida, y acá tenemos nuevamente la presencia del Ministerio Público. El cargo de tutor es intransmisible y el Ministerio Público interviene conforme lo que dispone el 103.
Entonces, ya el 105 me va a determinar cuáles van a ser los caracteres de este instituto conocido como la tutela. Sin perjuicio de eso, tenemos que tener presente que estos caracteres que dispone el 103 no son taxativos, sino que la enumeración resulta meramente enunciativa. Y vamos a ponernos a pensar que puede ser unilateral o conjunta, o sea, que es decir, que no es exclusivamente unipersonal. Y acá es sumamente importante, por ejemplo, los fundamentos que dieron los codificadores en el anteproyecto, del por qué. Y bueno, ¿qué dicen? Que en realidad, si la responsabilidad parental puede ser ejercida por dos personas, ¿por qué no ha de serlo la tutela, que se basa en los mismos principios que la responsabilidad parental? Entonces, nuestros codificadores han dicho que si se trata de una figura que reemplaza las funciones que derivan de la responsabilidad parental, y esta en principio y en beneficio del niño es ejercida por dos personas, la tutela debe seguir este mismo lineamiento, pudiendo ser ejercida de manera conjunta por dos personas. Y esto también va a ser aplicado al instituto de la curatela. Otro de los caracteres que tiene es que es personalísima, ya dijimos que no puede ser transmitida o intransmitible, y esto, o transmisible, perdón, y esto también está previsto en el 379 del Código Civil anterior, ¿sí? Va a estar sujeta a control estatal, y esta sujeción al control estatal va a estar dada por la figura del Ministerio Público, que está presente en el régimen de la tutela, y a través, además, de que la tutela es un proceso judicial, ¿no? No constituye una carga pública, yo no tengo la obligación de aceptar el cargo. Puede llegar a percibir una retribución el, el tutor o la tutora, por eso decimos que es eventualmente onerosa, y es de rango constitucional. ¿Por qué? Porque lo que prima acá es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. No. Bien. Vamos a ver que el Código Civil y Comercial establece dos tipos de tutelas. Va a estar la tutela brindada por los padres, ¿a través de qué figura? A través de la figura del testamento, ¿sí? Padres van a poder establecer en su testamento quienes quieren que sean los tutores o tutoras de sus niños, niñas y adolescentes. Dice, cualquiera de los padres que no se encuentre privado o suspendido del ejercicio de la responsabilidad parental puede nombrar tutor o tutores a menores de edad, sea por testamento o podríamos hacerlo también a través de una escritura pública. Esta designación debe ser aprobada judicialmente. ¿Qué quiere decir? Que lo que va a hacer el juez es controlar que aquella persona que haya sido designada por los progenitores o progenitoras como tutores, va a tener que estar sujeta al contralor judicial, porque es el juez quien va a tener que evaluar si esta persona es idónea para este cargo. Sigue diciendo el 106, se tienen por no escritas las disposiciones que eximen al tutor de hacer el inventario, lo autorizan a recibir los bienes sin cumplir ese requisito, o lo liberan del deber de rendir cuentas. Si los padres hubieran delegado el ejercicio de la responsabilidad parental en un pariente, se presume la voluntad de que se lo nombre tutor de sus hijos menores de edad, designación que debe ser discernida por el juez que homologó la delegación o del centro de vida del niño, niña, adolescente o a elección del pariente. Perdonen, y me olvidé un par. Si existen disposiciones de ambos progenitores, se aplican unas y otras conjuntamente en cuanto sean compatibles. De no serlo, será el juez quien va a tener que adoptar lo que considere más conveniente para el tutelado, ¿no? Entonces, vamos a ver que la tutela brindada por los padres puede ser dada por un acto de última voluntad, en este caso por un testamento, o por una escritura pública. Que en el caso de que haya habido una delegación, el juez podrá presumir
aquella persona a la que se le ha delegado la responsabilidad parental puede ser el tutor, ¿sí? Se presume la voluntad de que sea el tutor por parte de estos progenitores o progenitoras, y esto va a tener que ser discernido judicialmente en ese mismo expediente en este mismo expediente, en este mismo proceso. O en el caso que corresponda, en donde se encuentre el centro de vida de los niños y adolescentes, que es algo que ustedes ya van a estudiar en la próxima también bolilla. Y fíjense cómo el código busca la pacificación. Entonces, ¿qué dice? En el caso de que haya normativas o disposiciones diferentes, diferentes no significan opuestas, ¿sí? Entonces, se complementarán en lo que sean posible, y en el caso en que sí sean opuestas, estas van a quedar a criterio judicial. La otra de las clases de tutela que establece el Código Civil y Comercial es la tutela que se conoce como dativa. La tutela dativa es aquella que nos va a brindar esta imagen, que es aquella que va a ser otorgada, dada, seleccionada por el juez. ¿Cuándo se va a dar? Cuando no esté el supuesto anterior. Es decir, que no hayan sido los progenitores quienes hayan determinado la figura del tutor. Dice el 107, tutela dativa, ante la ausencia de designación paterna de tutor o tutores o ante la excusación, rechazo o imposibilidad de ejercicio de aquellos designados, el juez debe otorgar la tutela a la persona que sea más idónea para brindar protección al niño ni adolescente, debiendo fundar razonablemente los motivos que justifican dicha idoneidad. ¿Quiénes no van a poder ser tutores? Prohibiciones para ser tutor dativo, dice. El juez no puede conferir la tutela dativa a su cónyuge, es decir, al cónyuge del juez, ¿no? Conviviente o parientes dentro del cuarto grado, o segundo por afinidad. A las personas con quienes mantiene amistad íntima, ni a los parientes dentro del cuarto grado, o segundo por afinidad. A las personas con quienes tiene intereses comunes, a sus deudores o acreedores, a los integrantes de los tribunales nacionales o provinciales que ejercen sus funciones en el lugar del nombramiento, ni a los que tienen con ellos intereses comunes, ni a sus amigos íntimos o los parientes de estos, dentro del cuarto grado o segundo por afinidad. A quien es tutor de otro menor de edad, a menos que se trate de hermanos de menores de edad o existan causas que lo justifiquen. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque fíjense cómo también ya el código promueve que en el caso de que existan hermanos o hermanas menores de edad, queden bajo el cuidado del mismo tutor o tutora. Y por último vamos a tener lo que se considera la tutela especial. ¿Qué es la tutela especial? La tutela especial va a tener por finalidad la administración de un bien o bienes determinados, o representar al niño, niña o adolescente en algún conflicto o negocio jurídico puntual, es decir, alguna diferencia que por ahí pueda tener con sus progenitores, y entonces en ese caso se requiera de un tutor especial, o incluso un tutor especial dentro del mismo marco de la tutela general, ¿sí? Y estas figuras van a subsistir con normalidad, es decir, los progenitores o las progenitoras van a seguir ejerciendo su responsabilidad parental, y el tutor que tengan ya designado también va a seguir en función, pero se va a designar un tutor que se conoce como tutor especial. Y acá me parece importante lo que establece el anteproyecto, ¿sí? Y acá están los fundamentos a la modificación. Dice, el anteproyecto introduce varias modificaciones y ampliaciones a la tutela especial. En primer término, se regula el supuesto de conflictos de interés entre los representados y sus representantes, especificándose que cuando el representado es un adolescente, puede actuar por sí, con asistencia letrada,
en cuyo caso el juez puede decidir incluso que no es necesaria la designación de un tutor especial. Fíjense cómo acá prima la autonomía progresiva y conforme a la edad y grado de madurez del adolescente, se le va a permitir actuar por sí solo sin la necesidad de un tutor especial. En la misma línea se regula el supuesto de conflictos de intereses entre diversos representados de un mismo representante. Se agrega además como supuesto particular la designación de un tutor especial cuando existan cuando existan razones de urgencia y hasta tanto se tramite la designación del tutor definitivo. Esto está previsto en el artículo 109, que va a decir cuándo corresponde la designación de un tutor especial. Cuando existe conflicto de intereses entre representados y representantes, cuando los padres no tienen la administración de los bienes de los hijos menores de edad, cuando hay oposición de intereses entre diversas personas incapaces que tienen un mismo representante legal, sea padre, madre, tutor o curador, si las personas incapaces son adolescentes, rige los dispuestos en el inciso A, cuando la persona sujeta a tutela hubiera adquirido bienes con la condición de ser administrados por persona determinada, o con la condición de no ser administradas por su tutor, cuando existe necesidad de ejercer acto de administración sobre bienes de extraña jurisdicción al juez de la tutela, y no puede ser convenientemente administrados por el tutor, cuando se requieren conocimientos específicos o particulares para un adecuado ejercicio de la administración por las características propias de este bien administrado. Supongamos que tenemos, no sé, un campo que se dedica al cultivo de algo en particular. Y bueno, por ahí en este caso va a necesitar alguien que asesore, que acompañe para esa situación puntual o para ese bien en particular. Y lo mismo, cuando existen razones de urgencia, hasta tanto se haya dado la designación del tutor definitivo. No pueden ser tutores, dice el 110. Las personas que no tienen domicilio en la República. Los quebrados no rehabilitados, ¿por qué? Porque justamente tiene el tutor que administrar los bienes del tutelado. Entonces, si yo no pude administrar mis bienes, no puedo poner en riesgo el patrimonio de la persona que tengo a mi cargo. Aquellos que han sido privados o privadas, suspendidos o suspendidas en el ejercicio de la responsabilidad parental, o han sido removidos de la tutela o curatela, o apoyo de otra persona incapaz o con capacidad restringida, por causa que les era atribuible, es decir, que la responsabilidad está en este que ejerció esta función, ¿no? Aquellos que deben ejercer por largo tiempo o plazo indefinido un cargo o comisión fuera del país, que no tienen oficio, profesión o modo de vivir conocido o tienen mala conducta notoria, condenadas por delitos dolosos a penas privativas de la libertad, deudoras o acreedoras por sumas considerables respecto de la persona sujeta a tutela. Fíjense cómo acá va a quedar a criterio judicial qué es sumas considerables, ¿sí? Que tienen pleitos con quien requiere la designación de un tutor, y la prohibición se extiende a su cónyuge, conviviente, padres o hijos, y que estando obligadas omiten la denuncia de los hechos que dan lugar a la apertura de la tutela. ¿Por qué? Porque acá vamos a pasar a lo que se conoce como la obligación de denuncia, que ahora lo vamos a ver. Entonces, el Código Civil y Comercial, ¿qué va a hacer? Respecto de la tutela va a partir de la presunción de la capacidad del tutor, ¿sí? Sin prejuicio de ello, establece no incapacidades, sino inhabilidades para ocupar el cargo, partiendo de la base que estas personas
podrían llegar a perjudicar al tutelado, ¿no? Entonces, establece incapacidades de orden ético, inhabilidades del orden ético, que son las que están previstas en el inciso C, primera y segunda parte, en el E, en el F y en el I, del artículo que estuvimos estudiando recién. Personas inhabilitadas declaradas incapaces o con capacidad restringida, y los que no garantizan una buena administración de los bienes, que esto está previsto en los incisos A, B y D, y las personas que tienen intereses contrapuestos, lo que está previsto en los incisos H y G. Como yo les decía, fíjense que ya el inciso I nos establece la obligación de denunciar. Dice el artículo 111. Los parientes obligados a prestar alimentos al niño, niña o adolescente, el guardador o quienes han sido designados tutores por sus padres o estos les hayan delegado el ejercicio de la responsabilidad parental, deben denunciar a la autoridad competente que el niño, niña o adolescente no tiene un referente adulto que lo proteja dentro de los 10 días de haber conocido esta circunstancia, bajo pena de ser privados de la posibilidad de ser designados tutores y ser responsables de los daños y perjuicios que su omisión de denunciar le ocasione al niño, niña o adolescente. Tienen la misma obligación los oficiales públicos encargados del registro del estado civil y capacidad de las personas y otros funcionarios públicos que en ejercicio de su cargo tengan conocimiento de cualquier hecho que dé lugar a la necesidad de la tutela. El juez debe proveer de oficio lo que corresponda cuando tenga conocimiento de un hecho que motive la apertura de una tutela. Es decir, que nosotros tenemos la obligación de denunciar cuando, dentro de los 10 días de conocida la situación de desamparo del niño, niña, adolescente, debamos concurrir a la autoridad competente para establecer o dar a conocer esta ausencia de representante legal. ¿Quiénes son los obligados? Los parientes con obligación alimentada, los guardadores, aquellos a los que se les haya delegado la responsabilidad parental y los funcionarios públicos. El plazo, como les dije recién, son 10 días a partir de la situación, a partir de que esta persona, el obligado a denunciar, toma conocimiento de la situación de desprotección en la que se encuentra el niño, niña, adolescente. Y además se prevé una sanción, que es la imposibilidad de ser designado tutor, así como la factibilidad de recaer en los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado al que necesita la tutela, al niño y adolescente, por la omisión de la denuncia. ¿Quién va a ser el juez competente? El juez competente siempre va a ser el del centro de vida del niño, niña y adolescente. ¿Qué es el discernimiento de la tutela? Como nosotros le dijimos, como yo ya les conté, la tutela es un proceso judicial, ¿sí? Y en este proceso judicial vamos a tener determinadas cuestiones que cumplimentar. La tutela es siempre discernida judicialmente. ¿Y qué significa esto? Que el discernimiento de la tutela es el acto jurisdiccional por medio del cual se coloca al tutor designado en posesión de su cargo. Por eso está esta imagen así. A partir del discernimiento de la tutela, ¿qué es lo que sucede? Se acepta el cargo de tutor, ¿sí? Y todos aquellos actos que se hayan ejercido anteriormente van a quedar confirmados a partir de esta aceptación del cargo. Dice el 112, discernimiento de la tutela, competencia. La tutela es siempre discernida judicialmente. Para el discernimiento de la tutela es competente el juez del lugar donde el niño, niña, adolescente tiene su centro de vida. ¿Cuáles son las pautas? La competencia
que van a estar establecidas en función de lo que determina la 26060, nosotros decimos la 26, es la ley 26061, que la van a ver cuando vean el sistema de promoción y protección de los derechos del niño. Como yo les decía, esto prevé la confirmación de todos los actos anteriores realizados por el tutor. La forma es en el mismo expediente judicial y la impugnación del discernimiento debe objetarse al momento de su realización. Si nada se dice, no, la norma prevé o establece que se consiente el acto o los actos que hayan sido dados por el tutor. A la vez, y es algo sumamente importante, y a mí siempre me gusta reflejarlo con esta imagen, en donde hay dos niñitos diciendo y agarrándose la cabeza y diciendo, caramba, no se escuchan. El Código Civil y Comercial en este procedimiento de tutela prevé una audiencia con el niño, niña y adolescente. Dice el artículo 113, audiencia con la persona menor de edad, para el discernimiento de la tutela y para cualquier otra decisión relativa a la persona menor de edad, el juez debe oír previamente al niño, niña y adolescente. Por lo tanto, acá volvemos a observar esta constitucionalización del derecho privado y la importancia de la Convención de los Derechos del Niño, la que establece en su artículo 12 la obligación y el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos en todos los procesos en donde se tomen decisiones respecto a su vida, ¿no? Bien. Tener en cuenta sus manifestaciones en función de su edad y grado de madurez, y decidir atendiendo primordialmente a su interés superior. Es decir, que esta audiencia con el niño cobra una importancia tal, marcándonos la necesidad de la escucha al niño y adolescente, pero además, al imponerle, la imposición no tiene que ver con que la decisión sea lo que el niño ni adolescente quiera, sino que a tener en cuenta esas manifestaciones que haya realizado en este procedimiento de tutela. ¿Qué pasa con los actos anteriores a la tutela? Dice el 114, los actos del tutor anteriores al discernimiento de la tutela quedan confirmados por el nombramiento. Esto yo ya lo había explicado cuando expliqué el discernimiento de la tutela. Y de ello no resulta perjuicio para el niño, niña, adolescente. Acá volvemos al tema del contralor judicial, ¿no? Entonces, si el discernimiento es el acto que habilita el desempeño del cargo, es decir, que a partir de ahí se entiende que el tutor queda en posesión del cargo, ¿sí? Quien no haya sido formalmente puesto en funciones, pero ha sido designado o nombrado por el juez, pudo haber realizado ciertos actos con anterioridad. Y entonces, estos actos son los que van a quedar confirmados con el discernimiento de la tutela si no hay ningún tipo de oposición. ¿Qué va a tener que hacer además este futuro o futura tutor o tutora? Tiene que llevar adelante, en realidad no futura, sino ya habiendo asumido el cargo, o sea, ya habiendo existido el discernimiento de la tutela, tiene que hacer lo que se llama el inventario y el avalúo. Dice el 115, discernida la tutela, los bienes del tutelado deben ser entregados al tutor, previo inventario y avalúo que realiza quien el juez designa. ¿Sí? Si el tutor tiene un crédito contra la persona sujeta a la tutela, debe hacerlo constar en el inventario. Si no lo hace, no puede reclamarlo luego, excepto que al omitirlo haya ignorado su existencia, es decir, que no sabía que existía este crédito. Y hasta tanto se haga el inventario, el tutor solo puede tomar las medidas que sean urgentes y necesarias, es decir, podrá utilizar el dinero que haya, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con las necesidades básicas de los niños y adolescentes: alimentación, educación, vestimenta,
etc. Los bienes que el niño, niña, adolescente adquiera por sucesión u otro título deben inventariarse y tasarse. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Como dice la imagen acá, un inventario y un avalúo. El plazo para hacer el inventario y el avalúo no lo establece la norma, con lo cual es un plazo que lo va a determinar el juez en función de este proceso en particular, ¿no? ¿Qué va a tener que inventariar? Los bienes muebles e inmuebles. ¿Qué pasa si no lo realiza? Si no realiza este inventario del avalúo, existe una sanción que es que no puede tomar posesión de los bienes el tutor o la tutora, ¿sí? Y además, esto puede llevar a la remoción del tutor o la tutora. ¿Quién va a realizar un avalúo? El avalúo no lo puede hacer el tutor. Se va a tener que designar un perito tasador. ¿Cuándo es la oportunidad de hacer la denuncia de los créditos? En este momento en que se hace el inventario. Y también, en el caso de que no lo haga, conociendo que existía ese crédito a su favor, puede ser una causal de exclusión. ¿Cuál es la sanción? Además, la omisión a la denuncia acarrea la caducidad del crédito, es decir, no va a poder reclamar después el pago. El Código Civil y Comercial también, y en pos de esta, que ya habíamos dicho, esta función jurisdiccional que existe respecto de la tutela, establece la obligación del tutor de rendir cuentas. Dice el 116, si el tutor sucede a alguno de los padres o a un tutor anterior, debe pedir inmediatamente al sustituido o sus herederos rendición judicial de cuentas y entrega de los bienes del titular. ¿Sí? Entonces, cuando yo asumo en el cargo como tutor, voy a tener que pedirle, si hubo un anterior tutor, que haga la rendición de cuentas. Y a los padres, ¿sí?, también que hagan la rendición de cuentas y entrega de los bienes del tutelado. ¿Qué tiene por objetivo esto? Bueno, primero, garantizar el patrimonio del tutelado, ¿no? Y además, que evaluar la buena fe con la que se trabajó durante todo el proceso de la tutela, la transparencia de esta gestión, y también establecer el punto o el eje de partida de la actuación del nuevo tutor, ¿no? Bueno, hasta acá, porque todos estos actos los hicieron los demás, yo, a partir de acá, va a empezar a correr mi responsabilidad. Como dijimos, los niños y niñas o adolescentes sujetos a una tutela están sujetos a este sistema de representación. El tutor o la tutora va a ser el representante legal del niño ni del adolescente. ¿En qué? En todas aquellas cuestiones de carácter patrimonial, sin perjuicio de la actuación personal en ejercicio de su derecho a ser oído y el progresivo reconocimiento de su capacidad, otorgada por la ley o autorizada por el juez. ¿Sí? Es decir, va a tener que ejercer todos los actos patrimoniales del tutelado, pero resguardar esto que nosotros conocemos como autonomía progresiva. ¿Para qué? Para que se realice este derecho a ser oído del niño, niña, adolescente y se empiece, como venimos diciendo, a mayor autonomía, menor representación. Bien, también obviamente, como habíamos explicado, aquellas cuestiones vinculadas a los derechos personalísimos del niño, niña, adolescente, no pueden ser suplidos por el tutor, ¿no? Bien, sigamos. El ejercicio de esta función, ¿qué trae? Trae a colación la realización de los actos civiles en nombre del tutelado.
en función de los principios que se aplican para la responsabilidad parental. ¿Cuáles son estos principios? Estos principios son los que habíamos visto cuando hablábamos de los derechos del niño también, de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que es el interés superior, la autonomía progresiva y el derecho a ser oído. Una de las cuestiones importantes también a tener en cuenta es que el tutor puede delegar no la tutela, sino el ejercicio de la guarda a un tercero, por razones debidamente justificadas. Esta delegación del ejercicio de la guarda va a tener que ser tramitada judicialmente en el mismo expediente en que se establece el proceso de tutela. Y además va a tener que ser homologado, obviamente, judicialmente, pero previo a ello va a tener que dársele la oportunidad al niño y adolescente a manifestarse respecto de esta delegación de la guarda. A mí me parece como muy representativa esta imagen en donde el juez, o si presupongamos que es un juez, está apuntando con el dedito acusador al tutor, ¿no? ¿Por qué? Porque el artículo 118 establece la responsabilidad y dice que el tutor es responsable del daño causado al tutelado por su culpa, por acción u omisión en el ejercicio o en ocasión de sus funciones. El tutelado, cualquiera de sus parientes o el Ministerio Público pueden solicitar judicialmente las providencias necesarias para remediarlo sin perjuicio de que sean adoptadas de oficio. Es decir, que el tutor tiene una obligación de medios, no de resultados, ¿sí? Pero sí una obligación de medios. Por lo que el factor de atribución que va a tener de la responsabilidad va a ser subjetivo, ¿sí? Cuando el accionar del tutor sea perjudicial para el niño o niña adolescente, puede sancionárselo con la suspensión o remoción en el cargo, ¿sí? Es lo mismo si hacemos un paralelismo con las normas de la responsabilidad parental. Y en este interín también el juez podrá designar a un tutor provisorio. ¿Cuáles son otras de las obligaciones que tiene el tutor? Justamente es, como dijimos, si hacemos un paralelismo de la responsabilidad parental, las obligaciones que surgen son las obligaciones de educación, alimentos, por ejemplo. Dice el 119, el juez debe fijar las sumas requeridas para la educación y alimentos del niño y adolescente, ponderando la cuantía de sus bienes y la renta que producen, sin perjuicio de su adecuación conforme a las circunstancias. Si los recursos de la persona sujeta a tutela no son suficientes para atender a su cuidado y educación, el tutor puede, con autorización judicial, demandar a los obligados a prestarlos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que supongamos que la tutela ha sido brindada a una persona con la que los niños, niñas y adolescentes no tienen un vínculo de parentesco. Entonces, este tutor, si los bienes que tienen estos niños y adolescentes no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas o las necesidades que tengan, ¿qué va a poder hacer? Va a poder iniciar el proceso del reclamo de alimentos a los parientes. Perdón, voy a tomar agua, corto un cachito. Bien, continuamos. Hay determinados actos que el Código Civil y Comercial establece como actos prohibidos. Y dice, son actos prohibidos. Quien ejerce la tutela no puede, ni con autorización judicial, celebrar con su tutelado los actos prohibidos a los padres respecto a sus hijos menores de edad. Antes de aprobada judicialmente la cuenta final, el tutor no puede celebrar contrato alguno con el pupilo, aunque haya cesado la incapacidad.
el artículo 689 del Código Civil y Comercial, que está en el espacio de la responsabilidad parental, dispone, no puede ni con autorización judicial comprar por sí ni por persona interpuesta bienes de su hijo, ni constituirse cesionarios de créditos, derechos o acciones contra su hijo, ni hacer partición privada con su hijo de la herencia del progenitor prefallecido, ni de la herencia en que sean con él coherederos o colegatarios, ni obligar a su hijo como fiadores de ellos o de terceros. Entonces, fíjense cómo las normas, ya explicamos que las normas de la responsabilidad parental se aplican a las normas de la tutela. Y acá ponemos una alarma, esta prevención que establece este semáforo, esta precaución, porque va a haber determinados actos que sí van a poder ser llevados adelante con autorización judicial. ¿Cuáles son estos actos? Están establecidos en el 121. Adquirir inmuebles o cualquier bien perdón, me parece que voy a tener que ponerme los anteojos. Además de los actos para los cuales los padres necesitan autorización judicial, el tutor debe requerirla para los siguientes, ¿no? Entonces, vamos a tener los actos que tienen autorización judicial, para lo mismo en el caso de los progenitores, también va a tener que requerir esta autorización el tutor o la tutora. Por ejemplo, ¿cuáles? Adquirir bienes, prestar dinero de su tutelado, dar en locación bienes del tutelado o celebrar contratos con una finalidad análoga por un plazo superior a 3 años. ¿Cuándo concluyen estos contratos? Estos contratos, establece ahí el 121, van a finalizar cuando el tutelado cumple la mayoría de edad, ¿sí? Entonces, ahí ya va a haber un cese de la tutela. Bien, contraer deudas, repudiar herencias, donaciones, hacer transacciones, remitir créditos, bueno, todas aquellas cuestiones que tengan que ver con la parte patrimonial del tutelado o de la tutelada, ¿sí? Para eso va a ser indispensable requerir al juez autorización para llevar adelante. Es decir, que van a querer, el tutor va a tener que solicitar autorización judicial para los mismos casos que están previstos en la responsabilidad parental en el 629 del Código Civil y Comercial. Dijimos que la tutela era eventualmente onerosa, es decir, que puede ser que el tutor reciba una retribución. Esta retribución va a tener que ser fijada judicialmente teniendo en cuenta los bienes, obviamente, que tiene el tutelado, y el trabajo que ha demandado al tutor en cada administración, o sea, en la administración de cada periodo, ¿no? En el caso, obviamente, de que la tutela sea compartida, es decir, conjunta, la remuneración va a ser única y va a ser distribuida de acuerdo al criterio que establezca el juez. Fíjense que acá el 128 establece una pauta respecto de la remuneración, que es un límite que dice que la remuneración única no puede exceder de la 10ª parte de los frutos líquidos de los bienes del menor de edad. Entonces yo acá voy a tener que establecer cuánto es el monto de los frutos líquidos y a partir de ahí decir, bueno, no se puede exceder la remuneración en la 10ª parte de estos frutos. El guardador que ejerce funciones también va a tener derecho a una retribución, y los frutos pendientes al comienzo de la tutela y a su finalización deben computarse a los efectos de la retribución, en la medida en que la gestión haya sido útil, ¿sí? Si no, obviamente, en este caso, no habría derecho. ¿Cuándo cesa la retribución? El tutor no tiene derecho a retribución. Si nombrado por un testador, este ha dejado algún legado, que puede estimarse que ese legado es remuneratorio a los fines de la gestión, ¿sí? ¿Qué puede hacer? El tutor puede renunciar a ese legado y solicitar la retribución de forma judicial o devolverlo. Y en ese caso también requerir retribución
legal, ¿no? Cuando los bienes del pupilo o del tutelado o la tutelada no alcancen para satisfacer los gastos mínimos de alimentación y educación. Entonces, en ese caso, no puede recibir una retribución. Si fue removido de la tutela por causa imputable o dolosa a su persona, y en ese caso no solamente va a tener que restablecer lo que haya percibido, sino que además va a quedar obviamente sujeto a los daños y perjuicios que le hubiera causado al niño, niña, adolescente. Y además, si contrae matrimonio con el tutelado sin la debida dispensa judicial. Entonces, en este caso, tampoco va a tener derecho a una retribución. ¿Cuándo va a tener que rendir cuentas? El 130 establece: quien ejerce la tutela debe llevar cuenta fiel y documentada de las entradas y gastos de su gestión. Nosotros vemos en los expedientes judiciales que al finalizar el periodo que se establece, empiezan a caer enorme cantidad de papelitos, de tickets de supermercado, de compra de zapatillas, de compra de útiles escolares. Bueno, siempre les decimos, ¿no?, a los clientes, bueno, guarden todo, tienen que guardar todos los papeles. Se debe de rendir cuentas al término de cada año, al cesar en el cargo y cuando el juez lo ordena de oficio a petición del Ministerio Público. La obligación de rendición de cuentas es individual, y su aprobación solo libera a quien da cumplimiento a la misma. Aprobada la cuenta el primer año, puede disponerse que las posteriores se rindan en otros plazos cuando la naturaleza de la administración así lo justifique. Y al final de la tutela va a haber una rendición de cuentas final, que está establecida en el artículo 131, que dice que finalizada obviamente la tutela, quien la ejerza o sus herederos deben entregar los bienes del tutelado en forma inmediata y además informar de la gestión que llevó adelante el tutor. ¿En qué periodo? En el periodo que lo establezca el juez. Acá la norma no nos determina un plazo. Y esto, además, esta rendición final, va a tener que hacerla el tutor aún cuando el tutelado lo haya eximido de esta rendición final por un testamento, ¿sí? Y acá también tenemos el contralor del Ministerio Público. ¿Cuándo va a terminar la tutela? Esto es algo que lo podemos pensar, ¿no? Primero, por la muerte del tutelado, su emancipación o la desaparición de las causas que dieron lugar a la tutela. Por la muerte, incapacidad, declaración de capacidad restringida, remoción o renuncia de quien ejerce la tutela. En caso de haber sido discernida a dos personas la tutela, la causa de terminación de una no afecta a la otra, es decir, que se mantiene en el cargo aquella que no está en este supuesto de cese de la tutela, excepto que el juez estime conveniente que sea el cese para los dos. Yo, por ejemplo, supongamos que hablamos de un matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, quizás en este caso lo mejor es que el cese sea para los dos tutores. Bien, en caso de muerte del tutor, el albacea heredero o el otro tutor se lo hubiera, debe ponerlo en conocimiento inmediato del juez de la tutela y en su caso adoptar las medidas urgentes para la protección de la persona y de los bienes del tutor. Son causales de remoción: quedar comprendidas en alguna de las causales que impide ser tutor, no hacer el inventario de los bienes del tutelado o no hacerlo fielmente, no cumplir debidamente con sus deberes o tener graves y continuados problemas de convivencia, porque el tutelado debe convivir con el tutor, y están legitimados para demandar la remoción el tutelado y el Ministerio Público. También podrá disponerla el juez de oficio cuando vea que no cumple con las funciones a su cargo, ¿no? Bien, damos por finalizado tutela. No me odien, la cebolilla es muy larga, pero nos queda ver curatela. Lo bueno que de la curatela es que se aplican las normas de la tutela, con lo cual es mucho más fácil y mucho más rápido, ¿sí? Así que bueno,
¿Yo por qué puse esta imagen? Porque la curatela hoy se encuentra sumamente relacionada también a lo que tiene que ver con la salud mental y con esta situación que estamos viviendo, eh, que viven las personas, ¿no? En donde todos estos principios que yo les comenté al inicio de esta clase van a verse reforzados en el sistema de la curatela, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la curatela trae acompañada la declaración de incapacidad de la persona. Primero, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ha habido una modificación en el criterio de la curatela. ¿Por qué? Porque la curatela hoy es la capacidad vista desde una perspectiva de derechos humanos, que es algo que ya lo hemos reforzado a lo largo de toda esta clase. No es la capacidad un atributo de la personalidad, sino que es un derecho humano. Y por lo tanto, acá se rompe este binomio médico-jurídico que veníamos o que manifestamos al inicio de la clase. ¿Sí? Cuando se toman decisiones de este calibre, que tiene que ver con la determinación de la capacidad de una persona, y en este caso la declaración de incapacidad, se dispone sobre derechos que son sustanciales a la esencia de la persona, tales como la dignidad, la autonomía, la libertad. Entonces, la necesidad de la designación o de una declaración de discapacidad trae a colación un montón de cuestiones que ahora vamos a ver, por ejemplo, como una sentencia de Corrientes, en donde por ahí para el cobro de una pensión por discapacidad era necesaria la declaración de jurado de discapacidad y someter a una persona a un régimen de una curatela. Entonces decir, bueno, no es como demasiado pedir un curador para que una persona pueda cobrar una pensión por discapacidad. Digo, cuando la curatela trae esta situación de representación del curado o de la curada, por, y esto que yo les venía diciendo se ve plasmado en esta última frase de la Frimina, en donde la reglamentación de esta materia pauta y restringe un derecho humano reconocido. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que empezar a pensar en este nuevo modelo social de discapacidad, en donde el problema de las personas con discapacidad no radica en barreras que tienen ellas mismas, sino que se ven plasmadas justamente en las condiciones del entorno en la que se encuentran. Cuestiones actitudinales, comunicacionales, edilicias, procesales. Digo, ¿cuántas personas hay que no pueden llevar adelante algún tipo de proceso por cuestiones comunicacionales? ¿No? Digo, eso es lo que le impide ejercer o ponerse en las mismas condiciones de igualdad que establece el artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, en este contexto es que volvemos a trabajar sobre lo que vimos al principio, que es la 26657, que es la Ley Nacional de Salud Mental, en donde por el artículo 3.5 se presume la capacidad de la persona independientemente de su condición mental, ¿sí? Independientemente de sus conflictos familiares, independientemente de sus tratamientos hospitalarios que haya tenido o su inadecuación cultural, sino que esto va a quedar a control jurisdiccional. El Código Civil y Comercial, en esta reforma que ha tenido drástica respecto a lo que tiene que ver con este sistema de la capacidad jurídica, parte de la premisa o principio en que la regla es la capacidad, ¿no? Y esta es una condición afirmativa inicial para cualquier proceso que se lleve adelante. ¿Y qué vamos a tener que hacer?
cualquier persona que quiera restringir la capacidad va a tener que requerir un proceso de determinación de la capacidad, pero va a tener que puntualizar a qué actos o para qué actos solicita esta restricción. Por eso decimos que la salud mental no es cosa de locos, sino que es cosa de todos, ¿no? Digo, pensar en este nuevo paradigma de la discapacidad, en donde hoy una persona debidamente medicada no requiere de una declaración, por ejemplo, de incapacidad o de una curatela, sino que quizás con un sistema de apoyos pueda llevar adelante hoy una vida totalmente normal. Y esto lo vamos a ver plasmado en el artículo 48 y 2448 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice: se considera persona con discapacidad a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Fíjense la amplitud del artículo, ¿no? En donde habla de una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, en relación a la edad y al medio social en el que esa persona se encuentra. Y acá volvemos a que el artículo 32 prevé la posibilidad de la restricción de la capacidad para determinados actos, ¿sí? Ya el artículo 32 lo leímos, sino que a mí lo que me importa es esta última parte donde dice que por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyos resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador. Fíjense cómo el 32 establece la curatela como la última ratio, ¿sí? Es decir, primero buscamos todas las formas de poder colaborar para no llegar a una curatela. Las reglas generales están establecidas en el artículo 31. ¿Qué quiere decir? La presunción primero de la capacidad, aun cuando la persona se encuentre, por ejemplo, con una internación. Las limitaciones de la capacidad son de carácter excepcional y siempre estas limitaciones se consideran que se hacen en pos de la persona, ¿no? De poder resguardar o cuidar a la persona que está sufriendo esta restricción a su capacidad. La intervención estatal tiene por esencia un trabajo interdisciplinario que hacer para poder efectivizar esta limitación a la capacidad y por ende además promover la plena capacidad del sujeto que está sujeto a la curatela, es decir, establecer, por ejemplo, cuáles son los tratamientos que debiera llevar adelante el curado. Cuando hablo de curado no me refiero a que la persona esté curada de la sano, sino que curado se le dice a la persona que está sujeta a la curatela. Además, otra de las reglas trascendentales de esta restricción a la capacidad es el derecho deber de información que se tiene en la forma que sea necesaria para la persona, ¿sí? A través de los medios y tecnologías que estén a disposición y que sean adecuadas para su comprensión. Otra de las cuestiones sumamente trascendentales es que la persona tiene la obligación de participar, en realidad no tiene la obligación, en realidad puede y quiere participar y se le debe permitir con su propia asistencia letrada, para ejercer obviamente su derecho de defensa, ¿no? Y deben priorizarse todas las alternativas terapéuticas que sean las menos restrictivas y las menos invasivas en pos
los derechos y libertades de la persona que está sujeta a la restricción de la capacidad. Fíjense, como yo les decía, que el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de Montecanceros, en Corrientes, en el año 2015, ya de por sí, y en pos del nuevo Código Civil y Comercial en ese momento, nos establecía esta pauta, ¿no?, que yo les contaba, en donde dice que la demanda que se considera tiene un claro propósito crematístico, más allá de que indirectamente pueda redundar en un beneficio de la persona que se dice tutelar, que en este caso, ¿cuál era la obtención de una pensión por discapacidad? Que percibiría además el curador. El problema dice es que, según se expone en la demanda, para que ello suceda, es necesaria la designación de curador. Y que para que una persona tenga un curador, se requiere la declaración de incapacidad de una persona. Entonces, ¿no es demasiado alto el precio que debe pagar una persona para obtener una pensión? El que se declare su incapacidad. ¿Es posible pensar en esto cuando tenemos una Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y un Código Civil y Comercial que promueven otro paradigma de la discapacidad? Digo, entonces, se tienen que empezar a repensar en función de esta constitucionalización del derecho privado estos institutos en donde para que una persona obtenga una pensión por su capacidad por ahí restringida, requiere de una declaración de incapacidad. Que esta declaración de incapacidad es la última ratio, ¿sí? Vamos terminando, ¿eh? Quédense tranquilos. El artículo 138 va a establecer cuál es la primera función que va a tener, o en realidad la función esencial que tiene el curador, que es cuidar a la persona, a los bienes de la persona, pero sobre todo tratar de que esta persona recupere su salud, ¿no? Se rige la curatela por las normas de la tutela. Entonces todo lo que estudiamos anteriormente se aplica acá. Puede ser unilateral o plural, el cargo es intransmisible y requiere de discernimiento judicial, interviene el juez y el Ministerio Público, Público Fiscal, no el Ministerio Público, rigen las normas en materia del ejercicio de la tutela, la función de la representación legal, el régimen de la responsabilidad de los actos prohibidos, los que requieren autorización judicial, la rendición de cuentas, la remoción y las causales de cese en la función. ¿Quién va a ser el juez competente? ¿Qué se les ocurre? El principio de inmediatez es el más importante en lo que tiene que ver con la capacidad, con las restricciones a la capacidad. ¿Por qué? Porque el juez tiene que velar por la recuperación de ese curado, ¿sí? De esta persona que está protegida. Por lo tanto, la competencia va a estar dada por el lugar de residencia habitual de la persona sujeta a la restricción de la capacidad. Y aquí, bueno, yo ya les dejo una sentencia de la Corte que después deberán leerla ustedes. ¿Quiénes van a ser curadores o quiénes pueden ser curadores y apoyos? Por autodesignación, que ahora vamos a ver qué significa esto, por la designación por los padres y por la elección por el juez. ¿Quiénes pueden ser curados? ¿Cuándo va a ser la autodesignación? Cuando yo, por una medida anticipada, ¿sí?, pueda designar a quien quiero que sea mi curador, en el caso que quede sujeta, por ejemplo, a, no sé, por ejemplo, un estado vegetativo, ¿no? Entonces hago una directiva anticipada y ya dejo establecido quién me gustaría a mí que fuera mi curador. Ahora, esta persona que yo designo a través de esta directiva anticipada va a tener que estar sujeto al discernimiento, ¿no? Por lo tanto, va a ser evaluado por un juez y será el juez el que determine si puede o no cumplir este cargo de curador. Los padres también van a poder hacerlos a través de la escritura pública o el testamento.
Como yo les decía, esto debe ser aprobado judicialmente, y al falta de previsiones, vamos a tener la designación legal a través del juez, que va a seleccionar a aquellas personas que tengan un vínculo de parentesco con el jurado o el cónyuge. Ustedes saben que los cónyuges no son parientes, al conviviente, bueno, ya dije, a aquellos que estén unidos por un vínculo de parentesco, pueden ser los hijos, los padres, los hermanos, ¿sí? Y dentro de todos estos va a seleccionar a aquel que considere que tenga la mayor aptitud para la situación puntual que está viviendo la persona que requiere la curatela. Además, va a tener en cuenta la idoneidad económica y moral. ¿Por qué? Porque la idoneidad económica, sobre todo, tiene que ver con la administración de los bienes del curado, ¿sí? Esto que son las mismas normas que habíamos visto para la curatela, para la tutela. Y por último, y terminamos, resulta sumamente importante este artículo 140, y yo los invito, si no vieron esta película, a que la miren, es maravillosa, que se llama Mi nombre es Sam, o Soy Sam, en donde el artículo 140 establece qué es lo que sucede con las personas que están sujetas a una curatela con hijos, ¿no? Dice el 140, el curador de la persona incapaz es el tutor de los hijos menores de este, ¿sí? O sea, esta persona declarada sujeta a un proceso de curatela, el curador es el tutor de los hijos menores de edad, ¿sí? ¿Por qué? Por una cuestión lógica. Porque esto hace al beneficio de esos niños y niñas adolescentes, y además hace el beneficio de la persona curada, ¿no? Al que está sujeto a la curatela. Ahora, esto puede ser modificado por el juez considerando que lo mejor es que no esté sujeto a este curador, sino establecer la guarda del hijo menor de edad a otro tercero. ¿Para qué? Para que sea el tutor, para que lo represente, por ejemplo, en las cuestiones patrimoniales. Bueno, no me odien, juro que he puesto la mejor de las voluntades para hacerlo lo más dinámico posible. Sé que es una clase larga, así que pueden escucharla en varias partes, pero bueno, espero haber sido lo suficientemente clara y además también entretenida cuando es largo el contenido, sobre todo en algo tan importante como lo que tiene que ver con el derecho de las personas sujetas a este tipo de limitaciones, ¿no? Lo que tiene que ver con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y todo lo que hace también a los niños, niñas y adolescentes. Bueno, nos estaremos viendo prontamente. Que cuídense, como les digo siempre.